Hola chicos, hola chicos, muy buenas noches, doctores, residentes, por acá viéndolos a todos, es un gusto poder compartir nuevamente con ustedes. Espero, ¿todos oyen bien? Espero que sí. Okay, espero que sí. Bueno, bienvenidos a un encuentro más, un webinar para compartir nuestros casos. Los que saben y los que no saben, parte del entrenamiento que todos sus pacientes se llaman para mí. ese es el rumor. Si pueden buscar, Dylan. Es lo que le dijo, yo sé porque también me lo contó. A ver. Yo le dije a Noemí, porque Noemí. Ana Cristina, todos por favor, sus micrófonos. Gracias. Bueno, como saben, parte del entrenamiento de nuestra maestría en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia es la presentación de presentarse nuestros residentes a diferentes congresos nacionales e internacionales. Y hicimos un ejercicio previo a esto. Entonces, el día de hoy vamos a presentar tres casos súper bonitos, súper didácticos y con una presentación de primera de nuestros tres residentes. Sin más, vamos a empezar con el primer caso. Este primer caso es un caso muy bonito porque es un caso en el que se vieron involucradas diferentes especialidades. Entonces, solamente les dejo una probadita que con un buen diagnóstico, un diagnóstico completo, la importancia de una correcta anamnesis y motivo de consulta del paciente, podemos lograr muchas cosas. Entonces, Andreita, sin más por el momento, vamos a empezar. Les presento a Andrea Guarneros. Andrea es nuestra residente de primer año y nos va a presentar el primer caso multidisciplinario. Andrea, bienvenido. Los que quieran hacer preguntas las podemos hacer al final o las pueden hacer también elaborar a través de nuestro chat. Les agradezco a todos estar aquí y a disfrutar. Bienvenida, Andrea. Bienvenido a todos. Adelante, Andrea. Hola, Doc, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, vamos a empezar este webinar. Voy a dar inicio. Mi póster es titulado Manejo multidisciplinario en el paciente ortodóntico quirúrgico rehabilitado con implantes endoóseos. Este trabajo va a ser presentado por mí. Fue retirado por la doctora Zuly Orias Johnson. Fue tratado también por la doctora Marta Sofía Villa, el doctor Daniel Yuska, residentes del CESO, y fue instruido y bajo la dirección de la doctora María Angélica Sánchez. Y el cirujano maxilofacial a cargo de este caso quirúrgico fue el doctor Juan José Trujillo. Entonces, bueno, comenzamos. Bueno, un lema que nos cataloga al Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia es pasión por la excelencia, porque es lo que realmente realizamos acá. Entonces, aquí está mi modalidad de cartel y vamos a ir desglosándolo por subtítulos, ¿sí? Entonces, empezamos con la introducción. Tenemos que las discrepancias maxilomandibulares en los pacientes sí son relativamente frecuentes. Aquí nosotros podemos observar a la paciente femenina de 29 años de edad, que es la que vamos a hablar durante este webinar, en donde podemos observar sus tercios faciales que presentan una discrepancia, donde podemos observar que el tercio inferior de la cara está aumentado respecto al tercio medio y superior de la cara. La paciente hay que tener en cuenta que algo como un dato importante, que es una paciente pretratada. Ella ya había llevado tratamiento previo ortodóntico, pero aún así no quedaba satisfecha con los resultados porque ella notaba que tenía su mentón retruido, ¿sí? Entonces, el motivo también de la paciente era el déficit del mentón. A ella nunca se le había mencionado la opción quirúrgica, siempre solamente se había mencionado la opción ortodóntica. Entonces, la doctora María Angélica Sánchez en el CESO le sugiere la cirugía, ¿sí?, para mejorar el perfil, que era lo que le molestaba también a la paciente, y pues ella aceptó de inmediato esta opción. Entonces, bueno, disculpen, ahí se regresó. Pero bueno, ahora vamos con el diagnóstico de la paciente, ¿sí? ¿Cómo fue que se diagnosticó esta paciente? Tenemos que es una paciente, como les había mencionado, femenina de 29 años de edad,
con el motivo de consulta, además del déficit del mentón, quería arreglarse su mordida, clase 2 esqueletal y clase 2 molar y canina bilateral. Es una paciente dolicofacial de crecimiento hiperdivergente con agenesia de premolares superiores, presencia de deciduos de los segundos molares superiores deciduos, el 5.5 y el 6.5, y con un apiñamiento superior moderado e inferior severo. Tenía también overjet y overbite aumentados. Entonces vamos desglosando aquí el perfil de la paciente. Se trazó la línea estética de Ricketts o la línea E en base a su cefalometría lateral de cráneo, donde encontramos el labio superior a +4 y el labio inferior a +8 de esta línea, lo cual nos indica que la paciente tiene un perfil biprotrusivo. Después del análisis facial de la paciente, observamos que su índice facial es de 106.5%, lo cual nos indica que es un tipo facial dolicofacial con características de cara larga y estrecha. También en la paciente podemos observar su radiografía lateral de cráneo, en la cual se realizaron los diferentes trazos cefalométricos y se obtuvo que la paciente es una paciente clase 2, según su ANB de 10.7 grados, corroborado con su WITS de 6.4 milímetros. Esta clase 2 está dada por problemas en la mandíbula, es decir, tiene su mandíbula retruida, ¿sí? Ya que presenta su SNB de 72.5 grados. Es una paciente de crecimiento hiperdivergente, dado por su gonionation sillanation de 44 grados y un Frankfurt mandibular de 38.9 grados. También encontramos la unidad de diferencia, según el análisis de Harvard, en 16 milímetros, lo cual nos indica que la mandíbula es más pequeña que el maxilar. Entonces, es una clase 2 por el problema mandibular que tiene, una mandíbula retruida. También encontramos aquí sus fotografías intraorales oclusales, tanto superior como inferior, lo cual nos indica un apiñamiento superior moderado e inferior severo. Aquí están con los modelos superpuestos, en donde encontramos en el análisis de espacio de Carey una discrepancia de los dientes de la masa dental con el hueso alveolar de -2.2 milímetros en superior y de -10.05 milímetros en inferior, lo cual nos da el apiñamiento moderado en superior, en inferior severo. Al análisis de Bolton encontramos un exceso de 10 milímetros en inferior, según el radio de 12, y en radio de 6 de 0.8 milímetros. Aquí también podemos observar la agenesia de lo que viene siendo los premolares superiores 1.4, 1.5, 2.4 y 2.5 y la presencia de los deciduos 5.5 y 6.5 que corresponden a los segundos molares superiores temporales. Aquí a lo dental, en las fotografías intraorales laterales y la frontal, podemos observar que es una clase 2 molar bilateral y clase 2 canina igual bilateral. Podemos observar también el overjet y el overbite aumentados, como anteriormente se mencionó. Ahora bien, vamos a los objetivos que se tuvo con esta paciente, que fue la corrección maxilomandibular, la corrección del perfil facial, el adecuado overjet y overbite, lograr clase 1 molar canina bilateral, líneas medias coincidentes, resolución del apiñamiento tanto superior como inferior y rehabilitación protésica. Entonces, para lograr estos objetivos se siguió con el tratamiento, el cual consistió en una fase prequirúrgica, una fase quirúrgica y finalmente la fase postquirúrgica. Entonces, aquí les traigo 3 artículos, los cuales se titulan Surgical Management of Skeletal Class 2 Deformity Patients, a Case Series. Aquí está el QR. ¿Alguien está escribiendo en la pantalla? Bueno, continúo. El segundo artículo que les traigo aquí es Bimaxillary Surgery to Correct High Angle Class 2 Malocclusion. Does a simultaneous gynoplasty affect long-term stability? Con su QR. Y por último, Effects of Different Surgical Techniques and Displacement Distances of Soft Tissue Profile via Orthodontic Orthognathic Treatment of Class 2 and Class 3 Malocclusions. En estos 3 artículos nos mencionan estos puntos que quiero resaltar. En el primero nos menciona la importancia, como mencionó la doctora María Angélica Sánchez en el principio del webinar, la importancia de tener un buen diagnóstico y tener también un buen plan de tratamiento para poder llegar a un resultado correcto, ¿sí? También el papel tan importante que juega la ortodoncia para poder devolverle al paciente salud estética y pues, o por ende, que el paciente esté satisfecho con el tratamiento.
y la importancia de la corrección de estas maloclusiones sagitales, ¿sí? Con la cirugía tanto maxilar, de mandíbula y mentón, cómo va a tener un impacto tanto en tejidos blandos como duros y le va a devolver al paciente tanto estética como función. En el segundo artículo que les mencioné, también esto es lo que cabe resaltar, que no hay riesgo de recidiva en esta cirugía triple de maxilar, mandíbula y mentón, pero sí hay que tener cuidado en pacientes que son clase 2 hiperdivergentes, ya que sí hay una recidiva asociada, sobre todo en la mandíbula, ¿sí? Entonces aquí, en estos casos, sí se vale sobrecorregir para evitar esta recidiva que va a tener el paciente. Y por último, en el último artículo, aquí nos menciona la clasificación, cuándo podemos hacer un camuflaje y cuándo es quirúrgico. Este artículo menciona que a partir de 7 milímetros en la clase 2 puede ser un camuflaje, pero cuando ya es mayor de esta medida, o sea, de los 7 milímetros, se considera como quirúrgico. Aunque este artículo trae mediciones muy grandes, ¿sí? Porque la mayoría de la bibliografía menciona que a partir de 5.8, mayores a 5.8 ya se considera un paciente quirúrgico, ¿sí? Y bueno, que la cirugía mejora el perfil del paciente y tiene influencia tanto en tejidos duros como en tejidos blandos. Y en este caso, pues a la paciente se estaba ayudando o se estaba tratando de mejorar su perfil, por lo cual esta opción fue la que se optó. También es importante resaltar la importancia de un manejo multidisciplinario, ¿sí? Saber nosotros diagnosticar, ejecutar un plan junto con diversas especialidades dentro de la odontología para llegar a un resultado óptimo. Aquí en este caso fue de vital importancia el rol de la ortodoncia, de la cirugía y de la rehabilitación protésica. Entonces, como fase prequirúrgica, en la paciente, ay, perdón, se pasó esto, como en la fase prequirúrgica de la paciente fue mediante la alineación y nivelación, ¿sí? Que fueron se empezó con arcos 0.14, 0.16 y 0.18 de NITI, tanto superior como inferior. Se extrajeron también los órganos dentarios 3.5 y 4.5 que corresponden a los segundos premolares inferiores y se hizo también el cierre de espacio, ¿sí? ¿Cómo se realizó este cierre de espacio? Mediante cadenas de 6 a 6 en inferior y de 7 a 7 en superior. También se realizó una descompensación dental en la paciente para poder llevarla a cirugía y lograr tripodismo, ¿sí? Aquí se colocó la paciente, bueno, en estas fotos que pueden observar en el inferior, es la paciente ya con sus arcos, ¿sí? Ya lista para mandar a cirugía, con los vástagos quirúrgicos cortos y 2 largos en la línea media, ¿sí? Y bueno, aquí ya cuando se tuvo el tripodismo se mandó a la paciente ya en este arco, pues que era de acero 19 por 25 para cirugía. Posteriormente pasamos a una fase quirúrgica donde a la paciente se le realizó una cirugía Lefort 1 con impactación del maxilar, que es la que vemos aquí en inferior. Se realizó una impactación de 4.5 milímetros y una rotación antihoraria de 6 grados. ¿Sí? Aquí podemos observar los cortes que se hicieron en el maxilar, el descenso del maxilar, ¿sí? Y la fijación del maxilar con esta impactación, ¿sí? También a la paciente se le realizó una osteotomía sagital de avance mandibular. Aquí podemos ver la rama mandibular ya de la paciente, los cortes que se hicieron en la rama y el avance que se hizo junto con los aditamentos de fijación. Hubo un avance o se logró un avance de 7 milímetros en la paciente. Y finalmente también a la paciente se le trató por el déficit del mentón con una mentoplastía de avance. Aquí igualmente podemos observar el mentón, ¿sí? El corte que se realizó y la fijación que se realizó en la cirugía. Aquí está la paciente ya post cirugía, sí, con los elásticos intermaxilares y con la férula de estabilización. Es importante mencionar aquí la paciente cómo entró, ¿sí? Si pueden observar el perfil de la paciente, el mentón retruido, ¿sí? Y aquí ya en la segunda imagen podemos observar a la paciente después de la cirugía del maxilar, cómo mejoró el perfil y también con el avance mandibular que se realizó. Y finalmente, cómo mejora, ¿sí? La proyección del mentón hacia anterior con la mentoplastía de avance. Aquí les hice una sobreimposición de lo que viene siendo los tejidos blandos de la paciente y cómo mejoró, ¿sí?
Posteriormente se pasó a una fase postquirúrgica. Aquí es importante resaltar en estas imágenes cómo llegó la paciente 2 meses después de la cirugía, ¿sí? Si pueden observar, hay una mordida abierta en posterior. En este caso, ¿qué se hizo? Se quitaron las bandas que tiene la paciente y se bondearon tubos y se realizaron dobleces de segundo orden, ¿sí? Para poder manejar extrusión de los órganos dentarios posteriores, de los molares, para poder asentar bien la mordida. Se realizó extrusión del 16, 17, 26 y 27, ¿sí? Para asentar la mordida en posterior. Es importante mencionar que se realizó con este tipo de dobleces y no con elásticos, porque queríamos mantener, bueno, se quería mantener el overjet y el overbite. Bueno, también en esta fase postquirúrgica se realizó la extracción de los segundos molares superiores deciduos del 5.5 y del 6.5 y se colocaron implantes endóseos luego después de las extracciones, ¿sí? De carga inmediata, y posteriormente se realizó el detallado y retención con coronas de circonio, bueno, de IMAX, ¿sí? Entonces aquí tenemos la paciente ya después de la cirugía con los aditamentos de fijación, cuando se realizaron las exodoncias de los dientes temporales. Y aquí es una fotografía cortesía de la doctora Janet Aspetia, que fue la protesista de la paciente, en donde se planificaron mediante la tomografía con BIM la colocación de implantes, ¿sí? En este caso se optaron por unos implantes de la casa Novel Biocare, Novel Active, ¿sí? Ya que estos implantes son post extracción y permiten la carga inmediata. Entonces, aquí tenemos una lateral de cráneo, ¿sí? Después de la cirugía de la paciente, donde podemos observar que todavía sigue siendo una paciente clase 2, pero de 10.7 grados se logró una clase 2 de 5 grados, y el width, que era de 6.4 milímetros, bajó a menos 1 milímetro. Ese crecimiento sigue siendo hiperdivergente, pero también disminuyeron estas medidas angulares, ya que empezó con un gonionation sillanation de 44 grados y se logró disminuir a 38.5 grados. En cuanto a su Frankfurt mandibular, que estaba en 38.9 grados, se logró disminuir a 33.2 grados. En cuanto a la línea estética de Ricketts en su perfil, se logró obtener una mejora en el perfil, ya que empezó con el labio superior a +4 y se logró la retrusión a -4.5 milímetros, y en el inferior, que empezó a +8, se logró una retrusión de este labio de -2.5 milímetros. Y en la unidad de diferencia, según el análisis de Harvard, tenemos que fue de 31 milímetros ya, en vez de 16 con la que empezó. Entonces sí se puede decir que se hizo una sobrecorrección debido a lo que habíamos visto en los artículos previos. Por último, en la conclusión de este trabajo que se hizo en el Centro de Estudios Superiores, cabe recalcar la importancia del manejo multidisciplinario, como con estas especialidades de la odontología, tanto la ortodoncia como la especialidad de prótesis y cirugía, se pueden obtener en conjunción resultados estables, resultados estéticos y funcionales. Aquí tenemos la lateral de cráneo de la paciente, ¿sí? Antes de iniciar el tratamiento, y la final, ¿sí? Después de que ya colocaron los implantes y con todos los aditamentos aquí ya de la cirugía a la que se sometió la paciente, ¿sí? Aquí tenemos también cómo con estas 3 disciplinas también se logró un cambio permanente, tanto en tejido duro, o sea, esqueletalmente, se hizo una corrección esqueletal, y también del perfil de la paciente. Motivo de consulta de la paciente, sí, que uno de ellos era el déficit del mentón, se arregló. Como pueden observar aquí, la proyección del mentón es mucho más favorable estéticamente. Aquí está también la paciente con sus coronas ya de IMAX colocadas, ¿sí? En la arcada superior. Podemos observar que hay una buena coordinación de arcos, alineación y nivelación de ambas arcadas. Podemos observar que se logró dentro de los objetivos la consolidación de las clases 1, tanto molares como caninas, un buen engranaje, ¿sí? Guías retrusivas también, clase 1 premolar, y aquí podemos observar también cómo la paciente a la hora de su exposición dental se puede ver armoniosa, ¿sí? Una sonrisa bastante bonita, estética y sobre todo funcional.
Y bueno, aquí cabe resaltar el papel tan importante de la doctora María Angélica Sánchez al instruir este caso y ayudar a la doctora Zuli, ¿sí?, a llevar este caso en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, y cómo en conjunción con estas 3 especialidades de la odontología, sabiendo diagnosticar bien y ejecutar un buen plan de tratamiento, se puede llegar a resultados óptimos, resultados en salud, estables, funcionales y sobre todo estéticos, y devolverle a la paciente autoestima y seguridad, ¿sí? Y bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias y que sigan disfrutando este webinar. Les dejo aquí las redes sociales de la doctora Angie y de su servidora. Muchas gracias. Muchas gracias, André. Muchas gracias. Muy bonito y muy detallado tu trabajo. Efectivamente, este caso nos dejó mucha enseñanza, porque al ser una paciente que buscaba su objetivo estético, pues después de haber sido tratada en otros lugares, pues cumplimos la misión que ella pedía de su demanda estética. Entonces, muchas gracias, André. Explicado perfectamente objetivos y la base importante, un diagnóstico, como comentamos, un diagnóstico y el motivo de consulta es una herramienta importante para saber y buscar los objetivos. Entonces, gracias, André. Vamos a seguir ahora con nuestro querido residente, también de primer año. Es un caso de diferentes alternativas. Yo quiero entrar en este tema por lo siguiente. Es un paciente clase 2 que habemos y sabemos todos que hay muchísimas formas o diversas formas de poder tratar un paciente clase 2. En este caso, nos dirigimos directamente a trabajarlo con el Carrier Motion. Es un caso muy bonito, a mí me gustó mucho. Veamos las bondades del aparato y ustedes aplicarlas también a diferentes alternativas. Entonces, apaguen porfa sus micrófonos, todos, ya no rayen tampoco la pantalla. Entonces, Arnold, pues bienvenido. Arnaldo, todo mi cariño y adelante, a disfrutar tu caso. Muchísimas gracias, doctora. Muy buenas noches a todos. Hoy tengo el agrado de compartirles este caso que fue llevado en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Se titula Distalización bilateral con Carrier Motion como alternativa de tratamientos en las maloclusiones clase 2. Este caso fue llevado a cabo por la residente Zuli Urias con la instructoría de la doctora María Angélica Sánchez. Bien. Como es de su conocimiento, la clase 2, las maloclusiones de clase 2 se caracterizan por ser una maloclusión que provoca graves problemas funcionales en la oclusión, pues, y en la estética del paciente. Esta misma puede estar relacionada por una retrognasia mandibular con relación al maxilar, o también puede estar que la mandíbula esté en una posición adecuada, pero el maxilar esté con un prognatismo o una combinación de estas ambas. Existen diferentes mecánicas para la corrección de las maloclusiones, que en primer lugar, creo que es el que comúnmente se utiliza, son los elásticos intermaxilares de clase 2, que estos pueden ser un vector largo o un vector corto, dependiendo de la mecánica y la rotación que queramos realizar en la mandíbula. En segundo lugar, tenemos las extracciones de clase 2, que estas consisten en la extracción de los primeros premolares superiores y los segundos premolares inferiores, para luego, posteriormente, hacer una distalización del sector antero superior y una mesialización del sector posterior inferior. Como tercera opción, que fue la opción que nosotros optamos para el tratamiento de nuestra paciente, es el Carrier Motion. Este es un aparato fijo, simple y eficiente para los tratamientos de las maloclusiones clase 2. Este aparato pues, representa una evolución del arco seccional y es de la casa Ortho Organizer. Este distalizador es bastante eficaz en los tratamientos de maloclusiones clase 2 sin extracciones. Los pacientes que tengan un crecimiento o un perfil braquifacial responden mucho mejor al tratamiento con Carrier Motion que los pacientes dolicofaciales. Este aditamento es ideal para los pacientes que estén en crecimiento, pero también los adultos pueden ser tratados con este aditamento.
los casos, en los casos en los que tengamos una clase 2, pero tengamos dentición mixta, debemos de cerciorarnos de que los primeros molares están totalmente erupcionados para que estos puedan ser candidatos a un tratamiento con Carrier Motion. Bien, en los objetivos biomecánicos que posee el Carrier Motion produce una rotación distal de los primeros molares, produce las fuerzas uniformes para el sector, los molares, mueve independientemente cada segmento posterior, nos va a eliminar los cambios de estar cambiando arcos en cada cita y las fuerzas colaterales que van a distorsionarnos, que aparecen estos al momento de que nosotros activamos los arcos, y nos va a minimizar las reacciones periodontales. El Carrier Motion está fabricado de acero inoxidable, pero también tenemos una versión otro que es totalmente estético, que está fabricado de acrílico. Va unido al canino y también a la primera molar, y tiene una almohadilla en el canino que nos va a permitir los movimientos distales del canino a lo largo de la cresta alveolar sin inclinarlo. Esta misma almohadilla también nos proporciona un gancho en el cual nosotros vamos a fijar nuestros elásticos clase 2, y en la parte posterior posee una bola en la molar que nos va a servir como una articulación para permitirnos la rotación de la molar. Esta última porción, posterior, nos va a dar 3 tipos de movimientos. El primero, que nos va a enderezar o verticalizar la molar si en un dado caso esta estuviera mesialmente inclinada. Nos va a rotar hacia distal la molar, rotando alrededor de la raíz palatina, que en muchos casos nosotros podemos observar que la molar está en una clase 1, pero en realidad, como está rotada, no está en una clase 1 totalmente franca, porque nosotros observamos que los caninos no están ocluyendo en una clase 1. Y también nos va a dar un desplazamiento distal sin inclinarnos hacia distal la corona del molar. Cuando nosotros utilizamos el Carrier Motion, necesitamos anclarnos en la parte inferior. Si el paciente está en crecimiento, nosotros podemos apoyarnos de un arco lingual, y si el paciente ya no está en crecimiento, o sea, es un paciente adulto, nosotros podemos apoyarnos de un termoformado. Bien, les presento a mi paciente. Ella es una paciente sexo femenino de 27 años de edad, que en sus fotografías extraorales presentaba una línea media dental superior desviada 1 milímetro a la izquierda con respecto a la línea media facial. Presentaba un perfil convexo y una retroquelia con respecto a la línea estética de Rickett, esta última tomada de la lateral de cráneo. A su lateral de cráneo observamos que la paciente es una clase 2 esqueletal, incisivos inferiores proinclinados y una curva de Speed marcada. En sus fotografías intraorales observamos la clase 2 canina y molar franca y las líneas medias desviadas con la estética. En sus fotografías oclusales observamos el apiñamiento leve en la arcada tanto superior como inferior y una rotación de los premolares inferiores. ¿Cuáles fueron nuestros objetivos para tratar a este paciente? Pues fueron primero la liberación del apiñamiento de tanto el maxilar como de la mandíbula, obtener la clase 1 canina y molar bilateralmente, corregir las líneas medias y obtener un overjet y overbite adecuado. El tratamiento de la paciente se llevó a cabo en 2 fases, colocando en la primera fase el carrier de la segunda molar al primer premolar superior bilateralmente, y una segunda fase con una reubicación del carrier del canino a la primera molar superior bilateralmente, y apoyándonos de mecánicas de elásticos intermaxilares clase 2, 316, 6,5 onzas. Una vez utilizadas las biomecánicas anteriormente mencionadas, vamos a observar los resultados obtenidos, y podemos observar que la sonrisa es más expresiva y mucho más armoniosa con el labio inferior. A su vez, también podemos evidenciar el espacio lleno de los corredores bucales. Líneas medias dentales coincidentes con la facial. Evidenciamos cambios en su perfil dado por la rotación horaria de la mandíbula.
En sus fotografías intraorales de inicio y final, se observa la coincidencia de las líneas medias dentales y la corrección y una correcta alineación. En sus fotografías laterales derecha e izquierda, logramos observar la corrección de la clase 2 canina y molar. En las fotografías oclusales finales se observa la coordinación de arcos, está dada por la secuencia de arcos y la rotación que obtuvimos al utilizar el carrier motion de la primera molar superior. A su radiografía lateral final podemos observar que los cambios fueron solamente dentales, más no esqueletales. Aquí les muestro una sobreimposición de inicio a final donde se realiza el análisis APT y se logra evidenciar la distalización obtenida de 2.5 milímetros de la molar superior. Pues todo esto que les he mencionado, llegamos a la conclusión que la distalización con carrier motion es una opción para corregir las maloclusiones clase 2 de molares y caninos mediante la rotación y la distalización posterior superior. En el caso, nosotros tomamos a bien pues, la utilización de este carrier por todas las ventajas anteriormente mencionadas y nosotros logramos una oclusión funcionalmente estable, una mejora en el perfil facial y resultados funcionales y estéticos. Les muestro unas fotografías de la paciente al finalizar el tratamiento. Y pues muchísimas gracias, eso ha sido todo de mi parte. Ha sido para mí un placer haber compartido este caso. Les dejo nuestras cuentas personales, tanto de la doctora como la mía, y las redes sociales de la institución para que ustedes puedan seguirnos y poder seguir disfrutando de más casos maravillosos como este. Muchas gracias, Arnold. Muchas gracias. Fíjense que quisiera agregar un poquito. Es una de varias alternativas que tenemos, inclusive los que les gusta manejar el asunto de alineadores. Bien vale la pena cuando hablamos de alineadores comprehensive. Podemos tener clases caninas y molares muy marcadas y podemos hacer uso de este distalizador, ¿verdad? Con la idea de reducir el número de alineadores, consiguiendo una clase 1 canina previa y una molar, y entonces poder irnos a una segunda fase de alineadores. Es una de muchas alternativas. A mí me gustó mucho el manejo. Me parece, entiendo, como diría el doctor Moyers, parte del éxito de todo tratamiento, como siempre le digo a los chicos, es la cooperación del paciente. Y en todo tratamiento no queda exento la cooperación del paciente, y en este caso, pues el uso de los elásticos es una parte crucial para el éxito de este tratamiento. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Arnold. Muchísimas gracias. Muy bonito tu presentación. Y bueno, vamos a cerrar con broche de oro con un caso. Buenas noches. Perdón, Angie, antes de que sigas, soy el doctor Casasa. Buenas noches. Sí, bienvenido. Oye, hermoso caso, enhorabuena, ¿verdad? Está muy bello y muy oportuno el caso, puesto que de hoy en 8 días hay un evento de este dispositivo, ¿verdad? Y nos han hecho pues un precio especial gracias a las diligencias del doctor Matuk y las diligencias tuyas. Entonces quiero aprovechar esta coyuntura pues para reiterarles de verdad, primero a los jóvenes de nuevo ingreso, ¿verdad? Que para ellos se puede decir que es obligatorio ir al evento, ¿de acuerdo? Para los jóvenes de primer año es deseable que vayan al evento, más no imperativamente obligatorio. Para los jóvenes de segundo año, pues que están todos estresados con su tesis y sus boards, pues, pues están invitados, ¿verdad? El costo de este evento es de 1,200 pesos. Gracias a las diligencias tuyas, Angélica, y del doctor Miguel Matuk, nos han dado el precio de 800 pesos. Ojalá aprovechemos esta oportunidad. Es de hoy lunes en 8, ¿verdad? Y felicidades, sigan adelante. Muy bien, muchas gracias, Doc, y qué bueno que anda por acá con nosotros, nuestro director. Entonces vamos a cerrar con broche de oro con un caso que también lo presenta la doctora Yanela, residente de primer año igual. Es un caso trabajado con mi querido Jordan Sol y con su servidora. Es un caso muy bonito, de mucha enseñanza,
Y yo siempre digo, la ortodoncia cambia vidas. Y es esto, el secreto es cambiar vidas. Entonces, bienvenida, Jan, y somos todo oídos y a disfrutar para cerrar con broche de oro esta presentación, con este caso tan bonito y de mucho enseñanza y aprendizaje. Adelante, Jan. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Yanela Pesante, soy residente de primer año de esta institución y hoy tengo el gusto de presentarles el siguiente caso clínico denominado como distracción osteogénica con Blue Device y tracción de canino retenido en un paciente LPH. Este caso fue manejado bajo la instrucción de la doctora María Angélica Sánchez y del doctor Jordan Sol. Las doctoras residentes que llevaron el caso fueron la doctora Milena Arévalo y la doctora Kelly Hall. Para empezar hablando ya de este caso clínico, abarca un paciente de sexo masculino de 12 años de edad con labio y paladar hendido. Muy importante empezar definiendo esta malformación. Esta condición se define como una anomalía congénita que va a estar afectando estética y funcionalmente al complejo craneofacial. Tiene una prevalencia aproximada de 1 por cada 1000 nacidos vivos y va a estar afectando más al sexo masculino que al sexo femenino. Aquí observamos las fotografías del paciente, tanto extraorales como intraorales, y según la clasificación de Kernaghan, esta condición se le clasifica como una fisura labio-alveolo palatino unilateral completa del lado izquierdo. ¿Qué quiere decir? Que la fisura va a estar afectando el labio, el alveolo, el paladar duro anterior y posterior al conducto nasopalatino y el paladar blando del lado izquierdo. Al analizar sus fotografías extraorales, en su fotografía de frente se observa una ligera asimetría por esta condición. En su radiografía lateral se observa la hipoplasia maxilar, que esta es una condición muy común que sufren los pacientes de LPH, puesto que los procesos quirúrgicos a los cuales han sido sometidos condiciona la formación de un tejido cicatrizal que va a inhibir el crecimiento normal del maxilar. Y en su fotografía de frente de sonrisa se puede observar una línea de sonrisa baja, esta condición muy asociada a la timidez que presenta el paciente de mostrar su arcada superior, que vamos a ver que está un poco más afectada que la inferior. En sus fotografías intraorales se observan clases molares, 3 molares bilaterales, clases caninas indeterminadas por la ausencia de erupción de los caninos permanentes, una línea media superior desviada 3 milímetros hacia la derecha en relación con su línea media facial y su línea media dental inferior. Presenta también una mordida cruzada anterior y una mordida cruzada posterior. Si analizamos sus fotografías oclusales, oclusal inferior manifiesta un apiñamiento moderado y en la parte superior manifiesta un apiñamiento severo. Aquí también vamos a ver esta lesión cariosa del órgano dental 2.1. Si analizamos sus estudios radiográficos, en su radiografía panorámica presenta 31 dientes presentes con terceros molares en formación. Aquí muy importante observar el resto radicular del órgano dental 2.1. El órgano dental 2.2 se encuentra ausente, es decir, hay agenesia de este, y el órgano dental 2.3 se encuentra en una posición mesioangular retenido en hueso maxilar. Si analizamos la radiografía cefálica lateral, el paciente es un paciente clase 3 esqueletal según su ANB y según su WITS, con un ángulo de -4 grados y un WITS de -6 milímetros. Su ángulo SNA nos indica la posición tan retruida del maxilar con respecto a su base de cráneo con 75 grados y con respecto a los ángulos de crecimiento vertical, gonionation, cianation, eje Y y Frankfurt mandibular, indican un crecimiento hacia abajo y hacia atrás de su mandíbula, es decir, un crecimiento inadecuado. Con respecto a la permeabilidad de sus vías aéreas, pues se encuentran ausentes y considerando el perfil del mismo, según la línea estética de Ricketts o la línea E, el labio superior se encuentra retruido -7 milímetros. Muy importante, a partir de todo este análisis diagnóstico que hemos ya mencionado, en el paciente se establecieron 2 objetivos primordiales del tratamiento. El primer objetivo fue corregir sagitalmente esta relación esqueletal y en una segunda fase traccionar el órgano dental 2.3.
En total, las fases del tratamiento fueron 3, una fase prequirúrgica de alineación y nivelación, una fase quirúrgica de distracción osteogénica y una fase postquirúrgica de tracción del órgano dental 2.3, de detallado y de retención. Para esto les quiero invitar a que lean el siguiente artículo en donde se establece un protocolo en el manejo de pacientes con hipoplasia que tienen esta condición de labio y paladar hendido, en donde se establece diferentes medidas de tratamiento de acuerdo a la edad del paciente, la severidad de la hipoplasia maxilar, en donde se va a considerar ya un grado severo, un avance mayor a 8 milímetros, y el tratamiento indicado. En este caso, nuestro paciente, un paciente de 12 años, con una necesidad de avance maxilar mayor a 9 milímetros, se le indicó la distracción total del maxilar. La distracción osteogénica se define como la separación progresiva de una fractura controlada que va a estimular la formación de hueso en los sitios de la fractura. En este caso, la distracción se llevó gracias a un distractor externo rígido de control multivectorial. Multivectorial porque nos va a permitir controlar tanto sagital como vertical y también transversal. Esta etapa de distracción osteogénica requiere de un proceso quirúrgico anterior, que en este caso fue de una Lefort 1. El corte Lefort 1 en este caso fue una Lefort 1 alta, es decir, se evitan los gérmenes dentales, se realiza una disyunción septal, una disyunción pterigomaxilar y no se le realiza down fracture, es decir, no hay separación de sus tejidos blandos. Inmediatamente se conecta en esta superficie vestibular, se anclan placas de fijación que serán activadas por medio del aparato distractor. En este caso, el paciente utilizó el aparato distractor conocido como Blue Device de la casa comercial KLS Martin. Este aparato distractor tiene los siguientes elementos. Un halo que se debe colocar alineado al plano de Frankfurt, es decir, al plano Porion-órbita. Tornillos craneales en este sector, que como mínimo deben estar 3 tornillos a cada lado. En este segmento permite controlar antero-posterior a esta barra de carbón, en donde vamos a tener el ensamble horizontal que va a permitir ajustar verticalmente de acuerdo a las necesidades del paciente. Y en este sector es donde se van a realizar las activaciones por medio del mismo. En este caso, las activaciones consisten en una vuelta en sentido antihorario, el cual generará un avance de 0.5 milímetros. ¿Cuáles son las fases de una distracción osteogénica general? Son 3. Tiene un periodo de latencia que dura aproximadamente 2 a 7 días. En este periodo de latencia se va a permitir que se restaure la integridad del periósteo después del corte, que en este caso fue un corte Lefort 1. Posteriormente a estos días, un periodo activo en donde las activaciones van a generar un avance de 1 a 2 milímetros al día hasta lograr el movimiento deseado. Esta cantidad de avance va a estar determinada por el cirujano maxilofacial y un periodo de consolidación en donde se utiliza para mantener los resultados que se alcanzaron. Se mantiene el distractor en una posición pasiva durante 4 a 16 semanas. Esto es un protocolo general. Aquí vamos a ver el protocolo utilizado en el paciente. El periodo de latencia duró 5 días. El periodo activo fue de 1 milímetro al día, en donde se indujo una activación de 0.5 milímetros cada 12 horas y el periodo de consolidación duró 6 semanas. A continuación tenemos una secuencia fotográfica de la distracción osteogénica. En este caso se observa al paciente 24 horas post-retiro del Blue Device, en donde los tejidos del maxilar se encuentran modificados claramente por este distractor, 14 días posteriores al retiro y un mes posterior al retiro, donde fisiológicamente ya se observa estos tejidos adecuados a esta nueva posición sagital. Entonces, una vez que se corrigió esta discrepancia sagital muy importante del maxilar, se brindó un perfil armónico, se pasó a la siguiente fase, que fue la fase de la tracción del canino retenido. Debido a las ausencias dentales, el canino retenido iba a ser posteriormente rehabilitado como incisivo central. Entonces vamos a hablar específicamente de la biomecánica que se utilizó. Se utilizó un botón bondeable en la superficie vestibular del canino.
Se conectaron cadenas elastoméricas que se anclaban a la aleta mesial del bracket del órgano dental 1.1 y a la aleta mesial del bracket del órgano dental 2.4. Y open coil o resortes abiertos que creaban y mantenían el espacio. Esta etapa duró aproximadamente 5 meses y luego logramos ver en esta imagen, se logra apreciar ya una posición anterior del incisivo en donde se indicó ya su bondeo. El bracket del incisivo central se bondeó 180 grados para permitir la expresión de un torque negativo. La prescripción de Roth de un incisivo es de más 12. Si lo giramos 180 grados vamos a tener una prescripción de menos 12, lo que nos permite traccionar el canino, tanto su corona como su raíz. En conjunto, cadena de torque para favorecer a la posición anterior del incisivo, en este caso que se iba a rehabilitar, y elásticos vector clase 3, dobles. Igualmente para favorecer un adecuado overjet inferior. Una vez alcanzada la posición adecuada del canino, se indicó su rehabilitación protésica, se rebondeó el bracket en una posición normal y se ferulizó en la parte antero-inferior. En la siguiente diapositiva podemos observar una sobreimposición en componente craneofacial, donde si analizamos sus valores finales, un paciente pasa de ser clase 3 esqueletal a clase 1 esqueletal según su ANB y según su WITS. Su dirección de crecimiento vertical se controla de cierta manera, como podemos observar, según los ángulos gonionation-sillanación, eje y Frankfurt mandibular, que se reducen según sus valores iniciales. Aquí muy importante, y quiero que observen en este caso, su radiografía cefálica lateral, como vemos una mejora de la permeabilidad de sus vías aéreas, tanto superiores como inferiores, y esta condición está muy asociada al manejo que se lo hizo con el distractor osteogénico rígido, en donde el proceso de avance maxilar permite que el tejido blando se adapte continuamente a estos movimientos pasivos y tan controlados del distractor, lo que difiere de un proceso quirúrgico en donde abruptamente se cambia esta posición anterior y a veces los tejidos blandos no se adaptan a esta nueva posición y sufren una recidiva que va a estar condicionando la permeabilidad de sus vías aéreas. En sus fotografías, su fotografía extraoral de sonrisa, se observan los resultados tan armónicos que se alcanzaron en el paciente, fotografías intraorales, donde podemos observar unas clases 1 caninas, un overjet y overbite adecuados, guías funcionales, igualmente guía anterior y guías caninas, una forma de arco ovoide. Aquí vemos las fotografías de los retenedores indicados para el paciente, retenedores circunferenciales, superior e inferior. Importante aquí mencionarles que el paciente está próximo a recibir su cirugía de nariz. En la siguiente fotografía podemos observar la rehabilitación que llevó el órgano dental 2.3 como incisivo central y el detallado tan bonito en el sector antero superior, una fotografía del paciente igualmente, en donde aquí quiero recalcar la importancia en el manejo oportuno ortodóntico de un paciente con labio y paladar hendido, en donde se exige un manejo multidisciplinario para obtener estos resultados estéticos y sobre todo funcionales. Aquí una foto del día de retiro del paciente, con parte del equipo que hizo posible la obtención de estos resultados tan excelentes, la doctora María Angélica Sánchez, en conjunto con la doctora Milena Arevalo, recalcando de igual manera el notable trabajo del doctor Jordan Sol y de la doctora Kelly Hall, que estuvieron encargados anteriormente del caso. Para finalizar, les invito a seguirnos en nuestras redes sociales y cualquier pregunta estamos a su disposición. Espero que hayan disfrutado mucho de este caso tan bonito. Muchas gracias, Jan. Muy bonita la presentación, muy profesional. Ni siquiera parecen chicos de primero. Ustedes ya son todos unos expertos. De verdad, les admiro muchísimo ese profesionalismo y esa preparación. Quiero, como comentó la doctora Jan, está pendiente su cirugía de nariz de mi querido Diego, y como todo lo que se hace en el CESO se hace bien. Entonces yo agradezco el que hayan compartido con nosotros. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, estamos aquí para aclararlas. ¿Hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta?
Yo veo puras felicitaciones, felicitaciones, felicitaciones. Jan, felicitaciones, felicitaciones. Ramiro Cortés, Roberto, felicitaciones. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta, alguna duda? Nada, todo quedó más que claro. Pues si es así, yo les agradezco a los tres, André, Jan, mi querido Arnaldo, por estar aquí con nosotros, compartiendo un webinar de conocimiento, un webinar más. Aquí está a la doctora Caro Orado, bienvenida, Delgia González. Mucho gusto, doctora, que esté por acá con nosotros. ¿Qué le pareció nuestros casos, doctora querida? Muy buenas presentaciones. De hecho, ya había puesto una notita que obvio me encantó más el último, ¿verdad? Pero todos son muy bien realizados, muy bien presentados. La parte didáctica la están manejando muy bien. Yo no sabía que eran de primer año apenas, pero pues súper bien, chicos, los felicito. Y muy bonito este último caso de LPH. Muy padre. Gracias por invitarme, doctora. Un gusto para mí, Carol. La doctora es egresada del GEA González y es toda una experta en LPH. Así es de que muchas gracias, doc, por estar por aquí. Gracias a todos. Infinitas gracias a todos. Y les quiero recordar, próximo jueves, un webinar con mi querido Isaac Maldonado, con un profesor joven, con 3 casitos y espero verlos por acá. Todo aquí en las redes sociales los pueden encontrar para darle el seguimiento, todos los que quieran compartir con nosotros y los quiero. Gracias, chicos, los quiero mucho, un trabajo excepcional. André, mi querido Arnold y mi querida Jan, gracias por permitirme compartir con todos ustedes práctica, conocimiento y demás. Buenas noches. Gracias, Doc. Muchas gracias a todos. Besos a todos. Todos.